El cuarto episodio de Haikyuu, un anime de deporte que narra el arduo regreso a la gloria del equipo de voleibol de una escuela secundaria y que por alguna misteriosa razón transmite el mismo sentimiento que las batallas campales de inserta aquí por favor el nombre de su saga de fantasía épica favorita, aptamente titulado La vista desde la cumbre, nos deja con la siguiente imagen. Para los no iniciados, esta escena muestra el momento exacto en el que Hinata Shoyo, el protagonista de la serie, después de mucho esfuerzo que no es más que el preludio del trabajo titánico que todavía tiene por delante, supera sus límites de su 1,63 m y salta tan alto en el aire que ve más allá del bloque de sus contrincantes, ve más allá de la net, ve más allá y vuela. Esta escena será repetida varias veces a lo largo del anime, convirtiéndose en un tipo de refrán visual que anuncia siempre un momento de superación, personal o colectiva, de obstáculos externos o de límites propios. El lenguaje visual es claro: después del esfuerzo, la victoria. Después de la tormenta, la luz. Y en esta imagen veo ¿qué ves? Pues no solo la visualización central del tema de un anime que supongo a estas alturas los estará haciéndose preguntar espera, ¿acaso este video no era sobre Brandon Sanderson? Sino también la linterna que necesitaba para iluminar las profundidades ocultas de la filosofía radiante. Ahora, entiendo que tal afirmación puede sonar extraña, en especial para aquellos que no viven adentro de mi cabeza, es decir, el resto del mundo, porque Sanderson lo deja bien claro, ¿no? Viaje antes que destino, lo que verdaderamente importa es el proceso, no la meta. No estamos exactamente hablando de las fosas de las Marianas. Pero yo hace tiempo sospecho que esta célebre frase esconde detrás de su aparente simpleza una filosofía muy compleja, una filosofía que demanda ser entendida no solo con intuición, sino con claridad. En especial porque sospecho que esta filosofía es la piedra angular del inexpugnable magnetismo que atrae a tantos lectores al archivo de las tormentas. Creo que en ella yace latente la razón por la cual tantos lectores han encontrado ambos consuelo y un específico tipo de vigor intrépido y optimista que sobrevive incluso después de cerrar el libro. Y creo que la explicación que andaba buscando está aquí, cristalizada en esta imagen. Porque debajo del disfraz fantástico de viaje antes que destino se encuentra algo enteramente mundano, completamente ordinario y fundamentalmente humano: el juego. Así que aquí estoy, abriéndole las puertas de ese lugar tan privado que es mi cabeza. Pasen, siéntanse en casa, dejen los zapatos en la entrada y permítanme convencerlos de que el Archivo de las Tormentas es en realidad un anime de deporte y que esto importa muchísimo más de lo que crees. Les ruego me otorguen un poco de paciencia, una pizca más de confianza y una cucharadita de buena fe mientras deambulamos lenta pero inexorablemente hacia el punto. Les prometo que lo vamos a anotar. Y spoilers de los 4 libros del Archivo de las Tormentas, así que si no están al día con el ritmo de la guerra, mejor no vean este video. Tal vez esto sea superfluo considerando que mis YouTube Analytics no paran de informarme que si uno chequea que otros canales siguen mis suscriptores, la gran parte de mi audiencia son gamers, pero me parece importante establecer ciertas bases de análisis. Así que calentemos un poco los músculos teóricos. ¿Qué es un juego? Debí haberlo sospechado porque estamos hablando de filosofía después de todo, pero la definición de esta palabra es un campo bastante reñido todavía. Así que bajemos un poco la net. En su libro Games, Agency as Art, el filósofo Nguyen define un tipo muy específico de juegos. Los llama striving games, y por falta de una traducción oficial voy a llamarlos de aquí en adelante juegos de afán. Están, primero que nada, basados en un entendimiento del juego como cualquier intento voluntario de superar obstáculos innecesarios. Todas las citas de los parafraseos que haga van a aparecer en el video. En otras palabras, en eso que hacemos mis amigas y yo cada vez que decidimos por alguna razón poner nuestra amistad a prueba y nos sentamos a jugar uno. Porque, a ver, yo no necesito ganar. Puede ser que mi ego peligre, pero mi mamá no va a tener que enterrarme si es que fallo. Mi intento es voluntario. No hay tampoco ninguna ley natural que evite que yo baje un 3 rojo sobre un 7 azul. No hay ninguna fuerza gravitatoria que impida esa acción, ni tampoco me va a partir un rayo si yo ojeo las cartas de la mano de mi amiga. Los obstáculos que arman el juego son innecesarios. En especial si consideramos que la meta del juego es deshacernos lo más rápido posible de nuestras cartas. La acción correcta, es decir, la más eficiente, si es que solo nos importara alcanzar esta meta, sería que yo y mis amigas bajáramos nuestras cartas sin prestarle atención ni al color ni al orden. Pero esto que acabo de escribir no suena en lo absoluto a lo que todos conocemos como el juego 1, ni a lo que todos sabemos intuitivamente que es un juego. Hemos entonces aboceteado superficial pero satisfactoriamente la parte de juego de juegos de afán.
¿Qué pasa con afán? El término, según Nguyen, se puede aplicar a deportes, a videojuegos, a juegos de mesa, a juegos de fiesta, a juegos de cartas y un muy largo etcétera. Pues como veremos, tiene que ver con la situación motivacional del jugador. Hay 3 características fundamentales de los juegos de afán que nos van a ser importantes en nuestra investigación. Así que vamos. Hinata Shoyo tiene solo un deseo en la vida: jugar voleibol. El problema, mide solo 1,63 m. Ahora, su altura no evita que juegue volei y de hecho gran parte del manga y el anime se centra en probar exactamente por qué. Pero los obstáculos y los límites que le impone su 1,63 m de altura sí ilustran una de las características más fundamentales de los juegos: su medio. Cuando practicamos deporte usamos nuestros cuerpos. Son básicamente las herramientas que utilizamos a la hora de jugar. Y hay herramientas que son más adecuadas para ciertos tipos de tareas. Que seas alto no garantiza que seas un buen basquetbolista, pero de hecho va a servir como una gran ventaja si deseas tomarte el juego un poco más en serio. De la misma manera, diferentes videojuegos requieren diferentes mandos, requieren diferentes controles, diferentes juegos de mesa, diferentes piezas. Todo esto para decir, una parte esencial de los juegos es su medio práctico. Sean estos los diferentes controles, tu propio cuerpo, las colinas artificiales de un campo de golf o el alfil de un set de ajedrez. Pero espera, hay más. Yo sé que has visto la duración de este video. Un juego no es solo su medio práctico. Las reglas juegan un rol fundamental, lo cual se ilustra perfectamente en esta interacción de Twitter de la cuenta de Real1Game, que me parece que en 3 líneas alcanza verdaderamente niveles de tensión dramática que la gran mayoría de autores, su humilde servidora incluida, sueñan con crear. La traducción dramática va un poco así. Un piadoso solicitante se acerca al templo, levanta la cara hacia el cielo y pide ayuda para entender el dogma sagrado. ¿Se puede poner un +4 sobre otro +4? No. Algo se quiebra dentro del solicitante, un dolor innombrable. ¿Qué hacer cuando tu Dios no comprende su propia fe? Pues lo único que se puede hacer, rechazar su autoridad. No sabe jugar bien el juego. Las reglas son, pues, una parte constitutiva del juego. Si cambias aunque sea solo una, como cuando declaras que no puedes poner un +4 sobre otro +4, cambias fundamentalmente la naturaleza del juego y pierdes, en mi opinión, todo derecho de llamarte Real1Game. Otra cosa, cuando alguien dice reglas, entiendo si las imágenes que se conjuran en tu cabeza son cadenas, códigos estrictos de conducta escolar, y ya para los más traumados empiezan a sonar también las primeras notas de Another Brick in the Wall parte 2. Pero más que limitaciones que solo restringen, hay que pensar en las reglas de los juegos como limitaciones que producen, que crean nuevas acciones, crean nuevas maneras de actuar que sin estas limitaciones no existirían. En vóley, por ejemplo, para anotar un punto, la pelota tiene que tocar el piso. Pero digamos que un día entras al gimnasio y me ves acuclillada frente a la cancha, estampando una pelota a mi casa contra el suelo una y otra vez. La pelota ciertamente está tocando el piso, pero yo no estoy anotando puntos. Para que la pelota tocando el piso se convierta en anotar un punto de vóley, la pelota tiene que caer en este lado de la cancha y no en ese. Y la única razón por la que existen ese y este lado de la cancha en primer lugar es porque hemos colocado una net al medio de la cancha para dividirla. Hemos creado un obstáculo innecesario, una limitación. Más allá, para anotar un punto no puedes agarrar la pelota, solo tocarla rápidamente. Otra restricción, otra limitación, otra regla. ¿Se va entendiendo mi punto? No, no son lo mismo, y esto es más importante de lo que crees. La meta de uno es deshacerte lo más rápido posible de tu mano de cartas. Si lo que nos motivara a jugar uno fuera la meta del juego, entonces el resto del juego no tendría mucho sentido. Simplemente no nos pondríamos tantos obstáculos para alcanzar la meta que nos hemos propuesto alcanzar. La meta del juego es el fin que perseguimos para darle sentido a nuestras acciones dentro del juego, pero no es el propósito del juego. Lo que me motiva a mí a jugar es probablemente una variedad de cosas. Ganas de divertirme, de pasar tiempo con mis amigas, de restregarles mi superioridad en su cara cuando bajo un +4 y después veo cómo la esperanza poco a poco se va yendo de su rostro cuando cambio el color del mazo otra vez para asegurar su metafórica muerte. En fin, aquí por fin es donde entra la parte de afán. Normalmente en nuestro día a día nosotros perseguimos diferentes metas, como por ejemplo aprobar el examen de biología, y los obstáculos que dificultan nuestro alcance de estas metas, por ejemplo,
memorizarte las partes de una célula, no son ni innecesarios ni voluntarios. Si yo pudiera pasar el examen de biología sin aprenderme las diferentes partes de una célula, lo haría. En la vida estamos condenados a tener que superar ciertos obstáculos si queremos alcanzar ciertas metas. Alcanzar estas metas es lo que luego genera en nosotros este sentimiento de victoria y satisfacción, si es que logramos alcanzarlas. En los juegos de afán, sin embargo, nos encontramos con una estructura motivacional invertida. Cuando jugamos nos proponemos alcanzar una meta para disfrutar de intentar superar los obstáculos que esta meta justifica. En otras palabras, yo busco deshacerme de mi mano para disfrutar cambiar el color del mazo, saltar el turno de una amiga y ser acusada con desmembramiento por cada una de estas acciones que cometo. La meta justifica los obstáculos, no los implica. Ahora, que la meta y el propósito de los juegos no sean uno y lo mismo, le da a las metas de los juegos otra interesantísima característica. Son desechables. Nguyen llama disposable ends a las metas de los juegos, porque para verdaderamente disfrutar del juego, para estar jugando de verdad, te tienen que importar temporalmente ciertas metas, ciertos fines. Así, cuando las instrucciones de un juego de mesa me dicen que para ganar tengo que recolectar la mayor cantidad posible de monedas de plástico, por la duración del juego lo que verdaderamente me importa, por lo que trabajo, son esas monedas de plástico. Pero una vez terminado el juego y cerrada la caja, las monedas de plástico dejan de interesarme totalmente. Así es como funcionan las metas desechables. Entonces, la luz. La linterna está encendida. Respira hondo, toma aire. El partido sigue y el punto se acerca. Habiendo delineado los contornos del funcionamiento de los juegos de afán, espero que les hayan saltado a la mente algunas similitudes entre estos y cómo funcionan los caballeros radiantes, por lo menos lo suficiente para postergar cualquier juicio sobre mi cordura o falta de ella hasta el final del video, porque las hay. Varias, de hecho. El medio práctico es Roshar, el mundo fantástico que ha sido creado a la medida y desde cero para posibilitar la acción radiante. Me refiero a la investidura, a los Spren, a las potencias, los factores ambientales, el entorno físico que posibilitan la acción radiante. Estas son básicamente las herramientas que utilizan los personajes para volverse, de hecho, radiantes. Son el campo de golf, el mando de Wii, el 1,80 m de altura. Muy interesante me parece también que de la misma manera en la que hay ciertos cuerpos más adecuados para ciertos deportes, en El Archivo de las Tormentas hay ciertas personalidades más adecuadas para ciertas órdenes. Los diferentes juramentos de las órdenes radiantes actúan de la misma manera que las reglas de los diferentes juegos. Son restricciones productivas que posibilitan nuevas acciones, las acciones radiantes. Tomen un shot cada vez que digo radiante. Actuar de manera radiante, después de todo, solamente funciona cuando lo haces bajo los parámetros de los juramentos radiantes, los parámetros establecidos por estos juramentos. Al igual que las reglas de los juegos, primeras fases se pueden sentir un poco restrictivas. No puedes agarrar la pelota, tienes que proteger incluso a los que odias. Pero son estas reglas las que constituyen sus órdenes, las que crean la naturaleza de cada orden radiante. La importancia que se le concede al viaje es una manera más mágica de decir que los caballeros radiantes trabajan y actúan según una estructura motivacional invertida. De la misma manera que nosotros asumimos temporalmente las metas de un juego para así poder disfrutar de nuestros intentos de superar los obstáculos que estas metas justifican, el destino radiante se asume como una herramienta para imprimirle una dirección a la acción radiante. Porque lamentablemente creo que aplicar la palabra disfrutar al proceso de convertirse en radiante es pecar demasiado de eufemismo. Destino, después de todo, implica exactamente eso, direccionalidad. De la misma manera que la meta de un juego les otorga un sentido a nuestras acciones dentro del juego, pero no las motiva, el destino les otorga una dirección a los caballeros radiantes, pero no los motiva a actuar. Probablemente esto último quede más claro con un ejemplo, así que consideremos lo siguiente. Una idea recurrente en Haikyuu es la idea de que ganar es extrínsecamente bueno porque es lo que te permite seguir jugando. No estoy diciendo que los personajes no valoren la victoria, el ganar en sí, pero ciertamente lo que repiten ad nauseam es su deseo de seguir en la cancha a toda costa. Y en los torneos que toman gran parte de la trama del manga y el anime, la única manera de seguir jugando es ganar este partido para así poder jugar el próximo. Ganar en sí, la victoria misma, no es el propósito de la gran mayoría de los personajes de Haikyuu. El propósito es disfrutar del juego, del proceso de jugar, del viaje. La filosofía radiante es similar, aunque claramente más ontológica. La única manera de convertirse en radiante es haciendo acciones radiantes, transformando lentamente acciones individuales en hábitos. Es la transformación gradual de incrementos cuantitativos a un cambio cualitativo. Entonces, hemos iluminado algo, creo yo, de lo que se esconde detrás de la filosofía radiante del Archivo de las Tormentas.
Genial, muy interesante, pero como ya saben, aquí en este canal no nos contentamos solo con eso. Siempre hay que ir más allá y preguntar, pero bueno, ¿qué significa? ¿A dónde están apuntando las líneas paralelas de esta comparación? ¿De qué nos importa que la filosofía radiante comparta ciertas similitudes con la filosofía del juego, más allá claramente de ser un interesantísimo dato curioso que poder sacar para romper el hielo en esas fiestas a las que estoy segura de que todos nosotros estamos invitados? No sé ustedes, pero yo soy muy popular en las fiestas. A todo el mundo le encanta profundizar filosóficamente en sagas de fantasía. A todo el mundo. Le hablo en una cámara porque no tengo amigos. Al principio del video dije que el Archivo de las Tormentas es un anime de deporte. Bien podría haber dicho que los animes de deporte son fantasía épica. Mi comparación no se basa claramente en género narrativo, ni siquiera en temáticas, ni en personajes. Me refiero a que ambos engendran en mí y estoy dispuesta a apostar que en ti también, si es que frecuentas habitualmente el mismo punto del diagrama de Venn que yo. El mismo sentimiento de satisfacción, de victoria, de epicidad. Como hemos visto ya, una de las fundamentales características de los juegos son sus reglas, claras y definidas. Esto vuelve a los juegos muy transparentes, y esto, por favor, no lo digo para nada de una manera peyorativa, ni debe la palabra ser tomada como sinónimo de simple. Lo transparente puede ser profundo, pero siempre es cristalino, como un estanque en el que puedes ver los peces nadar. Porque cuando juegas, sabes exactamente qué tienes que hacer y cómo hacerlo. Esto no implica que vaya a ser fácil, pero el manual es claro, tu progreso también. Sabes si estás haciendo las cosas bien, ya sea porque subes de nivel, porque ganas puntos. Por favor, inserte aquí su sistema de puntuación de valor conmensurable y cuantitativo favorito. Me adelanto un posible contraargumento y admito que sí es verdad que hay deportes que necesitan árbitros y tampoco soy extraña a las peleas que surgen en las noches de los juegos de mesa sobre tecnicidades de reglas, pero hay reglas objetivas, hay métricas de valor inflexibles. Aunque no te guste quién lo hace, siempre queda claro quién gana y quién pierde. Y es esta manifiesta falta de ambigüedad lo que vuelve a los juegos tan atractivos y a la fantasía épica tan magnética. En nuestro día a día, el caos y la confusión son la norma. Las líneas son borrosas. La transparencia del juego es como cuando un miope se pone por primera vez los lentes y el mundo adquiere, de un momento a otro, definición. En la cancha, en los mundos de píxeles, en el patio de recreo corriendo detrás de tus compañeros, tu visión es perfecta. Entiendes tus metas y aunque puede ser difícil, también sabes exactamente cómo alcanzarlas. Sabes si progresas porque sabes a dónde vas. Sabes cuándo y a quién vitorear. Sabes a quién abuchar. Las reglas del juego, los juegos en sí, crean un espacio en que los sentimientos son puros, sin la mácula de la ambigüedad. Los momentos de victoria están libres de duda. Disfrutar de la alegría pura, sin confusión y sin ambigüedad, es como tomarse un vaso de agua fría en verano. Es comer con hambre, es visceral. Y creo yo, hay algo de esto en el Archivo de las Tormentas. En la fantasía en sí, por lo menos en su aspecto más épico y heroico. Porque, a ver, la fantasía es un género establecido por tropos, clichés, fórmulas y estructuras compartidas. Es algo que el crítico y académico de la ficción de género John Clute llama, de hecho, transparencia. Y es típico de la ficción de género. La gran fortaleza y el gran peligro de la fantasía es su repetición, su predictibilidad. Y aunque el archivo es en algunos aspectos fantasía moderna e innovadora, en otros es profundamente tradicional. Por poner un ejemplo, cuando se compara el Archivo de las Tormentas desfavorablemente con otras sagas de fantasía, en especial con esas que tienden más a lo grimdark, se tiende a invocar el argumento de que por alguna razón el Archivo de las Tormentas no es muy realista en comparación. Claramente estos comentarios no están referenciando la dicotomía realismo-fantasía en relación a la cantidad de magia o la ambientación presente en una novela. Esa línea de argumentación la caminan tambaleando solo aquellos que han sido atrapados manejando borrachos por la carretera del género. O por lo menos eso me gustaría pensar. ¿De qué están hablando entonces? Este tipo de realismo tiene que ver con el grado de mímesis con el cual una novela representa y narra la inescapable condición humana. En otras palabras, ¿qué tan fielmente representa una novela cómo se siente existir en el mundo como un ser humano? Es este tipo de mímesis por lo que algunas novelas de fantasía se sienten más realistas que otras, y por lo que algunas
novelas de fantasía se sienten más realistas que algunas novelas de realismo. La razón por qué las buenas novelas de fantasía grimdark se sienten más realistas sin importar dónde exactamente caen en el espectro de alta-baja fantasía es un tema que planeo abordar con cuidado y más a fondo más adelante. Pero basta ahora con decir que las buenas novelas de fantasía grimdark tienden a representar con un mayor grado de veracidad la tremenda confusión y caos moral y general con el cual nos tenemos que enfrentar todos los días. El archivo no narra esta confusión. No digo que carezca completamente de diversidad moral. Tenemos personajes con filosofías opuestas que dialogan entre sí, se cuestionan las ideologías dominantes de la sociedad. Los personajes se cuestionan sus propias suposiciones éticas. Los antagonistas y los villanos tienen sus propios razonamientos lógicos y racionales, y no todos los buenos tienen las manos limpias. Pero no hay, diría yo, desorden moral. El Archivo de las Tormentas, como la fantasía heroica, te deja limpio el sentimiento de victoria. No dudes en celebrar cuando Kaladin cumple el cuarto juramento. El dolor cuando falla es igual de profundo. Sabes, además, exactamente cuándo celebrar, cuándo doler. El sistema de magia se asegura de eso. Sus reglas claras y definidas te ofrecen el manual. Igual que no dudas en vitorear cuando tu equipo favorito marca un gol, la euforia de ver a Kaladin superar un obstáculo, de marcarle un punto al mal, es pura y diáfana. La incorporación de un sistema de magia tan claramente inspirado en el funcionamiento de los juegos, el hecho de que el desarrollo de los personajes sea gracias a ese sistema así de claro y definido, junto con la transparencia intrínseca del género fantástico tradicional, hacen que al terminar las novelas del archivo, ese sentimiento de victoria, de satisfacción, de motivación, de epicidad, se quede contigo mucho después de cerrar el libro. Lo mismo suele pasar con los buenos animes de deporte. Te dejan lleno de vigor, de temple, de certeza, con las ganas de salir a jugar vóley o de arreglar el desastre que has hecho de tu vida a las 3 de la mañana. Te hacen creer que tú también puedes hacerlo, que de alguna manera la definición, los lentes, las reglas de los juegos son traspasables a tu día a día. Y bueno, ¿puedes? ¿Lo son? ¿O es después de todo solo una ficción? ¿Una fantasía? Un gusano empieza a arrastrarse por mi mente. 1000 perdones por no limpiar bien antes de invitarte a pasar. El gusano se ve así. Si asumimos que la filosofía radiante es el resultado de superponer el marco teórico de la filosofía del juego sobre la vida, de incorporar su funcionamiento a tu día a día, de gamificar la vida, por así decirlo, pues rápidamente surgen algunos problemas. Es cierto que puede no haber ninguna fuerza gravitacional evitando que yo ponga un 3 rojo encima de un 7 azul, pero Kaladin deja de poder volar cuando está por romper las reglas de sus juramentos. A mí no me va a partir un rayo si ojeo las cartas de mi amiga cuando jugamos uno, pero Syl sí que casi se muere cuando Kaladin incumple sus juramentos. A mí me dejan de importar las monedas de plástico cuando acaba la noche de juegos. Pero ¿y si el juego nunca termina? Si nadie guarda las cartas, si a la última ronda le sigue otra y otra y otra, y las fichas de dominó se extienden hasta el horizonte, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa si el juego es de hecho tu vida? Aquí es cuando empiezo a pensar, ¿acaso estaba equivocada? La filosofía del juego explica algunos aspectos de la filosofía radiante satisfactoriamente, pero las esquinas se me salen del marco al pensar en las repercusiones. Empujo por un lado y se me desparrama luz tormentosa por el otro. ¿Aló? Señor carpintero, el marco teórico que le encargué no encaja con el texto primario. Algunas esquinas que limar. Si la subversión temática del último proyecto secreto del año pasado, El Hombre Iluminado, me dejó algo en claro, es que puede ser que el destino importe menos que el viaje, pero eso no quiere decir que el destino no importa. Sin entrar mucho en spoilers, no se preocupen, si no han leído el libro pueden seguir mirando. El protagonista de la novela es un caballero radiante que ha perdido su destino. Viaja por el cosmos sin dirección, y esto puede sonar no tan drástico, pero tiene muchas repercusiones en su vida y habla mucho sobre lo compleja que es la filosofía radiante. Pues la meta que uno busca dentro del juego es igual de constitutiva que sus reglas. Noen pone la práctica del speedrunning como ejemplo. Cuando uno hace un speedrun de un juego, la meta original del juego cambia. Si antes me concentraba en ganar la mayor cantidad de puntos, por ejemplo, ahora mi meta es llegar al final del nivel lo más rápido posible. Y esto afecta la manera en la que juego. Esto afecta de manera fundamental mis acciones dentro del juego. A pesar de estar utilizando las mismas herramientas, el mismo medio práctico y estar operando de entre los parámetros establecidos por las reglas del juego, no estoy jugando el mismo juego. ¿Y qué pasa si la meta desaparece por completo?
Sin instrucciones, sin dirección, ¿cómo evalúas tu progreso? ¿Cómo sabes si estás haciendo lo correcto? Un juego de uno en el que todas bajamos las cartas sin saber muy bien por qué, ni cuándo parar, ni quién va ganando, suena más como una película absurdista que un buen rato. ¿Una vida sin metas? Mejor ni pensarlo. Otra esquina. Las reglas de los juegos tienen que ser claras, carentes, dentro de lo posible, de toda ambigüedad. Y es verdad que los juramentos son claros en su redacción, son directos y simples, pero también es cierto que los juramentos son, si uno lo piensa bien, bastante vagos y están muy abiertos a la interpretación. Proteger, recordar, buscar la verdad. Suenan más como lemas motivacionales que la lista de reglas que encontrarías en la parte de atrás de una caja de un juego de mesa. Más allá, hemos visto que si cambiamos las reglas de un juego, si cambiamos aunque sea solo una, cambiamos también fundamentalmente la naturaleza del juego. Pero los juramentos son bastante personalizados. Los juramentos de Theft no son iguales a los juramentos de Kaladin, a pesar de que ambos pertenecen a la misma orden. Siguen las mismas líneas, sí, pero los juramentos de Theft toman muy en cuenta su propio contexto, su personalidad, su historia. Protegeré a los que odio, incluso si los que odio soy yo. Y claro, hay juegos que tienen reglas personalizadas según el rol que tome un jugador dentro del juego, pero me cuesta siquiera imaginarme cómo funcionaría un juego que tuviera que tomar en cuenta la historia y la personalidad y el contexto particular de sus hipotéticos jugadores. Nos rendimos, entonces fue un lindo experimento mental. Tienes un dato curioso que mencionar en la próxima fiesta que te inviten, no te preocupes, te van a invitar a esa fiesta. Vimos unos cuantos peces pero no encontramos el tesoro. La fosa resultó ser un estanque y la vida gamificada no es más que una fantasía. Adiós, gracias por venir a visitar. Pues eso creía, y en parte fue esta aparente calle sin salida, lo cual retrasó la salida de este video por meses. También fueron fiestas, ¿ok? Pero, una de las conclusiones a las que llega Nguyen en su libro, y una que me parece de las más interesantes, es que el verdadero peligro de los juegos, de los videojuegos, no es como las personas que gritan pero piensen en los niños te harían creer, que normalizan y fomentan la violencia desmedida, sino que pueden llegar a normalizar y hacernos esperar algo del mundo muchísimo más dañino e insidioso. La transparencia, la definición, la claridad. Que, a ver, terribles noticias. Existir en el mundo no es fácil. Cada día tenemos que navegar un mar agitado que nos azota sin piedad. No sé por qué estoy sonriendo cuando digo esto. Cada día tenemos que navegar un mar agitado que nos azota sin piedad. Cada día perseguimos diferentes metas, actuamos según diferentes valores que incluso se contradicen entre sí mismos. ¿Debería ayudar a mi hermana a estudiar o debería salir a hacer deporte para cuidar de mi salud? ¿Descanso o avanzo? ¿A dónde voy? ¿A quién le hago caso? ¿A mí? Si todavía se me quema el arroz en la olla. Como si no fuera poco, constantemente nos preguntamos, ¿es esto lo que quiero? ¿Debería hacerlo? Si lo es, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo sé si estoy progresando? ¿Cómo sé si estoy avanzando? Si ni siquiera sé a dónde voy. No hay faro a la vista que nos salve. No sé ustedes, pero a veces pienso que estoy por dirigir mi pequeña lancha contra esas rocas que intuyo, pero nunca sé hasta que ya es casi demasiado tarde que están ahí esperando en la oscuridad. Los juegos nos dan un respiro. Cuando juegas, sabes exactamente qué tienes que lograr, cómo hacerlo. Pero, advertencia, la atractiva y magnética transparencia de los juegos no es traspasable a la vida cotidiana. El verdadero peligro de gamificar tu vida yace en la terrible fricción entre lo imposible y lo real. La exasperante aspereza de esperar que la vida te entregue el camino directo hacia tus metas y que más allá estas metas sean cuantificables de la misma manera que los puntos o las monedas de plástico. La amarga desilusión de no tener una manera clara de entender tu progreso. Es malentender el juego de la vida desde mucho antes de que suene el silbato. Podemos aprender muchísimo de los juegos, pero esperar que la vida, constantemente mutable y cambiante, encaje dentro de parámetros establecidos e inflexibles es sabotearte a ti mismo. Nos despedimos de la aspiración radiante, entonces es el juego de la vida solo posible después de todo en la fantasía, en un mundo hecho a la medida que somos incapaces de alcanzar, un mundo que no es nuestro. Respira hondo. Creo que si tomamos un paso hacia atrás, nos damos cuenta que ese marco que no encajaba del todo, con un poco de distancia y perspectiva, se vuelve no un problema, sino una solución. Vamos, ¿crees que yo, de entre todas las personas, te iba a decir que la fantasía no es real?
Si el problema con gamificar la vida es la imposición de parámetros y reglas inflexibles sobre algo tan mutable e inconsistente como, no sé, la vida, y cómo esta incompatibilidad fundamental desilusiona, frustra, desespera, paraliza y simplemente no te prepara para la realidad de las cosas, Filosofía Radiante, con todas sus esquinas desencajadas, es para mí el victorioso punto después del desesperado rally al que te somete existir en el mundo. Los juramentos son vagos, son personales, el destino no es desechable. También lo es la vida. La filosofía radiante logra superar los peligros latentes que Nguyen correctamente identifica pueden surgir a la hora de tratar la vida como un juego. La completa parálisis y la total desesperación que puede resultar si esperas de brazos cruzados a que alguien venga y te entregue el manual de reglas Cómo vivir bien volúmenes 1 a 10, porque encuentra el justo medio, encuentra la fórmula necesaria para tomar en cuenta las contingencias de la vida y su total impredecibilidad, manteniendo todavía ciertas guías, una dirección. Más allá, la filosofía radiante establece guías de comportamiento lo suficientemente flexibles para tomar en cuenta tu propia historia, tu contexto, tu personalidad y las particularidades de las situaciones a las que te enfrentas. Es tener reglas, pero también la libertad suficiente para moldearlas, para adaptarlas, para aplicarlas. Y es verdad que en la vida lamentablemente no van a haber juramentos que puedas jurar para saber con semidivina e inmaculada certeza de que estás haciéndolo bien. Es verdad que en la vida uno tiene que y debería proteger y recordar y buscar la verdad y etcétera, etcétera. Es verdad que no todo encaja, pero creo que esto tiene menos que ver con la filosofía radiante y más que ver con la vida. Porque no sé si alguien te lo ha dicho, aunque estoy segura de que ya lo sabes. El conocimiento está ahí acunclillado en la sombra, en la oscuridad debajo de tu cama, eso que llamamos el subconsciente, y le encanta, pero le encanta rascarte las plantas de los pies con sus garras en la noche cuando estás a punto de quedarte dormido. En fin, sé que ya lo sabes, pero la vida no viene con manual. Estamos cada uno solo en nuestra propia lancha, a la deriva en el mar abierto y compartido. El cielo nublado no deja ver las estrellas guías. Plural, basta, Dios. Y hay rocas por doquier. He perdido la cuenta de cuántas veces he querido, deseado, rogado, casi febril, poder darle una ojeada a ese hipotético libro que estoy segura, si es que existiera, sería muchísimo más largo que todos los libros del archivo juntos. ¿Cuántas veces he tenido que morderme la lengua para evitar levantar la cara al cielo y preguntar, ¿estoy haciéndolo bien? ¿Es esto, soy yo, lo correcto? La duda se mueve como una rata dentro mío, mordiendo. Es la primera vez que estoy viva. ¿Cómo se supone que sepa si lo estoy haciendo bien o no? ¿De dónde aferrarse? ¿A quién preguntar? ¿Qué camino seguir? Mis capacidades no alcanzan. Mi mente no basta. Mi espíritu se encoge bajo la terrible e interminable tormenta. Y entonces, viaje antes que destino. Puede no haber un manual. Puede que tus habilidades, que tú no estés hecho para encajar perfectamente con el mundo en el que te ha tocado vivir. Puede ser que la pureza de la victoria y de la certeza le pertenezca a mundos de píxeles, mundos ajenos, al patio de recreo y a los tableros de los juegos de mesa. Pero hay guías, hay una dirección, una verdad brillante dentro de la profundidad de la fantasía. No es la luz después de la tormenta, es la luz que nace en la tormenta, de la tormenta. Es la luz tormentosa. La filosofía radiante cambia la metáfora. No podemos esperar que un faro único y estable nos guíe cuando estamos mar adentro. Pero el caos de la vida es navegable si aprendemos a movernos con las olas. Aprendemos a leer el viento, a encontrar los pequeños haces de luz perdidos en la oscuridad. Poco a poco, paso a paso, juntando experiencia, respirándola e interiorizándola, hasta que se vuelve parte de nosotros, hasta que la luz te vuelve radiante, hasta que te vuelves tú, tu propio faro, tu propia guía. Para mí, leer el Archivo de las Tormentas es retornar al patio de recreo, a la euforia de la transparencia, a la pureza de la alegría, al confort de la falta de ambigüedad, de saber que aquí y ahora estoy haciendo exactamente lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer. Cuando la vida toca la campana y cierro el libro, salgo del patio ya adulta, pero habiendo recuperado lo que creo que todo niño sabe, pero que todo adulto eventualmente pierde. Que a jugar se aprende jugando, y uno aprende a vivir viviendo. Así que empecemos. Yo atrapo, tú corres. ¿Listo? Tienes toda una vida para hacerlo.